Rosario Piedra fue reelecta como presidenta de la CNDH porque hizo un trabajo excelente que te decía, a pesar de que fue la peor evaluada de todas las candidatas y de haber tenido una gestión bastante desaseada. Y después de 6 años de ausencia, México regresa a los grandes foros internacionales. Platicaremos todo sobre el G20. No olviden que también vamos a estar hablando del caso de Jacobo Califa Cueva, este hombre, cantante, actor, empresario de San Pedro García, acusado de pederastía, que fue liberado sin un solo brazalete ni una medida cautelar y mandado disque al arresto domiciliario. ¿Y qué pasa en México con la salud mental? Un tema que, si bien hoy afortunadamente resuena en más foros, definitivamente estamos lejos todavía de entender a grandes rasgos qué significa. Hablaremos del caso de Marilyn Coté, que en nuestro país ha causado mucha controversia y nos permite también evaluar si funcionan los hospitales psiquiátricos, si tenemos un buen sistema de salud mental y hasta dónde podemos llegar. Acá te contamos. Quédate con nosotras. Porque aquí sí tomamos en cuenta tus propuestas. Esto es Cuarto para las 4. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, queridas todas, princesas de mis amores. Gina Jaramillo, ¿cómo estás, mi reina hermosa? Hola, feliz de saludarlas y de estar en este cuarto nuevamente. Un besote. Beso, Saskia, hermano del amor, cuéntamelo, ¿cómo te va? Mi hermano precioso, que cada que te veo mi corazón explota. Lo sé, se sabe. Estoy aquí porque me encanta estar con ustedes y más contigo. Muchas gracias, mi reina hermosa. Esto no se ensayó para que se sepa. Princes, Mariana Chávez, la Chávez, con la Chávez. Ya lo Chávez. Ya lo Chávez. Ay, muchas gracias por darme esa introducción. Qué belleza. Muy cool. Princesa, te extrañaba mucho y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Gran cuarto. Oigan, pues, gran cuarto para las 4. Tenemos grandes temas, como siempre, en esta ocasión. Nunca habíamos estado estas 4 en esta baraja. Las 4 estas no habíamos estado. Que se sepa que estamos muy contentas, no porque las otras no, sino que sí. Mire cómo no. Oigan, pues yo traigo orondas. Ay, Princes, qué linda palabra. La voy a usar en mi próxima editorial, oronda. Oiga, pues fíjense que yo traigo el tema de Rosario Piedra. Rosario Piedra, para quien vive debajo de una piedra, hice un chiste, es la nueva reelecta presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella fue reelegida recientemente. Y el asunto con Rosario Piedra es que ha creado mucho comentario, mucha de la comentocracia está hablando sobre si fue o no una decisión que estaba avalada, abrazada o aceptada o aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el asunto es que la candidata de Claudia, de la presidenta, era Nacheli Ramírez, que por cierto fue la mejor. Me gusta la mejor. Sí. Y fue la mejor evaluada, ¿no? Además. Fue la mejor evaluada, no, sí. Es una picuda, lleva en la Ciudad de México un rato haciendo cosas increíbles y de verdad que yo, bueno, no, estoy incrédula, de que haya. Sí, es que es justamente eso, mi querido hermano, es que impactó mucho por eso, porque la gente que ha estado muy involucrada con temas de derechos humanos tenían como a Nacheli como alguien que está haciendo cosas, que está activándose, que está en la dinámica de, sobre todo en un país que tenemos con tanta violación de derechos humanos. Rosario Piedra, por el contrario, ha sido muy cuestionada y muy criticada porque se dice que se sometió demasiado al gobierno anterior, al de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que nunca se posicionó con claridad sobre, por ejemplo, la militarización, las madres de los desaparecidos en general, el montón de cosas que sucedieron en el país y que la CNDH perdió esta fuerza, digamos, para por lo menos estar ahí presente. Rosario Piedra estuvo al frente de la CNDH y la vuelven a nombrar. El asunto es que se hizo también con mucho desaseo, porque por un lado Claudia impulsaba a Nacheli, estaba ya en la terna y de repente la gente dice, pero ¿por qué entró Rosario? Bueno, en la palabra textual de los diputados y senadores de Morena fue que era como una cortesía que le iban a correr, dejarla en las votaciones, aunque nadie fuera a votar por ella. Sorpresa, todos los de Morena votaron por ella. ¿Quiénes no votaron por ella? La oposición. Algo súper raro en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, Claudia
Ante los cuestionamientos, ella sale y dice que no, que nadie más intervino, que Andrés Manuel no está metiendo la mano, que fue una decisión del Senado, y sin ser ni pretender ser como intérprete de su lenguaje no verbal, sí se notaba un poco incómoda por lo menos, ¿no? En el sentido de no era su candidata y no era lo que ella quería al parecer. Hay un montón de números que avalan que Rosario Piedra no hizo un gran trabajo, pero a mí me llama muchísimo la atención que una de las cartas que presentó era la carta, se supone que del obispo de Saltillo, Raúl Vera, y Raúl Vera dijo, pues es que yo no la topo. O sea, amiga, no te topo, no sé de qué me estás hablando, yo no intercedí por vos ante Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué piensan de esto? A mí me parece grave en un país con tantos problemas en cuestiones de violaciones a derechos humanos, que estemos tropezando, y sí sé que es el comentario fácil, pero tropezando con la misma piedra. Otra vez, Rosario, alguien que evidentemente no ayudó a que visibilizáramos los casos de violencia y de violaciones a derechos humanos. Ahora no, sí, nomás no ayudó, pero entorpeció. A mí nunca se me va a olvidar, se acordarán muy bien en el 2021 el caso de Tadeo, el bebé muerto que encontraron adentro del penal de San Miguel, un caso muy viral. Yo hice al frente de la comunicación de ese caso, hice una petición puntual para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomara ese caso. Hilda Telles, que en ese momento era la titular del sistema penitenciario, lo toma, ya teniendo la información, porque esto no se había podido decir antes, pero ya teníamos la información de que el bebé había salido de la Ciudad de México, lo habían robado de la Ciudad de México y lo habían transportado a Puebla para meterlo a la cárcel de Puebla. Barbosa, que en paz no descanse, le habló a Rosario Piedra y le dijo, retírate de esto porque no tiene nada que hacer la Comisión Nacional. Y Rosario Piedra, después de sacar el comunicado de que atraían el caso, dijo, siempre no vamos a traer el caso, sabiendo que era un tema federal por el hecho de que se había robado un bebé en un estado y se había llevado a otro estado. Es una persona que me parece increíble, más allá de lo que tú ya dijiste también, Carol, de todos los temas los cuales no se posicionó, pero en un México donde creo que una de las grandes, no quiero decir críticas, pero de los grandes como cuestionamientos que se ha tenido es respecto a la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La autonomía en dos gobiernos, tanto el de Claudia como el de Andrés Manuel, que de alguna manera están tratando de hacer más chico las dependencias, desaparecer bastantes dependencias autónomas y una que es la más importante, la de la Comisión, es cuando más fuerte debería de estar en autonomía, ¿no? Entonces, ¿por qué volver a poner a una mujer que no nada más, como bien lo dices, Carol, en números no muestra esa capacidad, hay que decirla, en estar donde está, sino que ha mostrado que pues ella es política, ¿no? Entonces más jala a la institución a perder la credibilidad, lo cual es gravísimo. Ahí, Princess, por ejemplo, yo te quiero preguntar, en cuestiones políticas, justamente, como bien lo dice Saskia, Rosario Piedra es una política que ha explotado hasta el cansancio el apellido y el renombre de su madre, y que creo que muchas de las cosas que tiene han sido por eso, pero no quiero hablar de eso, sino en cuestiones políticas. ¿Crees que esto debilita de alguna forma, no la imagen de Claudia, porque no es un caso que vaya a debilitar en el sentido estricto su imagen, pero sí este asunto de quién gobierna y que acrecente el rumor o insisto, de la comentocracia de si ella manda o no, si ella puede decidir o no, si realmente es una cuestión de, a ver, eso lo decidió el Senado y tiene autonomía y está bien, y solo voy a precisar antes de ir contigo a lo del Senado. Ese día que votaron, los senadores le cantaron las mañanitas a Andrés Manuel, gritaron, es un honor estar con Obrador, y luego votaron en contra de la candidata de la presidenta. Me parece que fondo es forma. A ver, yo creo que al final del día esto es algo muy de círculo rojo, la realidad de las cosas. Me encantaría que fuera algo que la mayoría inclusive conozca lo que hace la comisión, porque seamos muy sinceros, muchos ni siquiera saben que existe. Ahora, ya analizando desde el círculo rojo, al final del día la situación se ha prestado a mucha interpretación, en donde la manera en la que se desarrollan los hechos, pues claro que te pueden arrojar que de pronto alguien dicta línea. ¿Por qué? Porque el proceso lo habían iniciado de una manera muy cabal y muy organizada. Inclusive Corral estaba encabezando el proceso. Habían abierto la terna con evaluaciones y de pronto, de un día al otro, nos enteramos que todos van a respaldar de manera mayoritaria a una candidata
que pues era la peor evaluada y cuyos resultados han sido muy malos. Me parece que luego en política ese tipo de cosas tratas de discursivamente ver la manera de que no te afecte como tal en este sentido frente a una posible interpretación de que le ganaron a la presidenta la jugada. Porque ya que estás, pues lo analizas de esa forma y dices, bueno, alguien de algún u otro lado, no sabemos de dónde, dijo, va Rosario. Pero fíjense que yo ayer estaba escuchando un análisis de Javier Tello y Blanca Heredia, que aquí para decir, a mí me encanta escucharles porque de pronto traen como que otras perspectivas. Si no me recuerdo, Javier decía que a lo mejor y también era una posición que le venía muy bien a Claudia, porque Rosario en efecto pues no va a hacer mucho y lo que hemos visto sobre la estrategia de seguridad que están llevando a cabo pues es una mucho más agresiva si la comparamos con la del sexenio pasado. Entonces que a lo mejor inclusive esa falta a ella le pueda funcionar y también desde luego que hubo otro sector de la comentocracia que mencionó que también al final del día Claudia cedió y dijo, ¿sabes qué? En este posicionamiento que vaya Rosario y Nacheli, pues en este momento vamos a decir que se sacrifica. Al final del día nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Para mí es un error, ya inclusive el que se haya prestado a tantas interpretaciones, en donde sea verdad o sea mentira, eso te habla del desaseo y de pues realmente lo atropellado y lo mal ejecutado que estuvo el proceso. Y a esto sí, ya no es algo que heredaste del gobierno de Andrés Manuel. Esto sí ya es algo que se lleva a cabo en tu sexenio y ya es una marca del mismo. Así es. Gina, sí. Perdón. Bueno, yo escuché una entrevista con Tania Morales, que era la segunda mejor evaluada, y ella justo decía que en un inicio ella ni siquiera se quería candidatear y que mucha gente cercana, como bien dijiste, Mariana, es del Círculo Rojo, le empezaron a decir, oye, tú tendrías que estar ahí junto con Nacheli y las vamos a evaluar. Y que cuando se filtraron esas calificaciones, entre comillas, esos puntos, dijo, bueno, esto está avanzando de una manera muy positiva. Aquí creo que lo que ha sido terrible es, uno, que nos enteramos que hubo fraude. Ella lo decía, no puedo creer que le estoy explicando a una 4T el voto por voto. Ahí están las evaluaciones. Y a pesar de esas evaluaciones, Piedra está en el puesto cuando hubo una votación y ahí están. Creo que sí es significativamente simbólico para mal, porque esa es una posición que necesita mucho ruido, que necesitan que esas voces se escuchen, que si nadie sabe qué hace la comisión, debemos saber qué hace la comisión y que con Piedra el silencio viene muy bien. Ha estado muy bien y está perfecto para todos los demás que sigamos en silencio, cuando lo que se necesita ahí es mucho ruido. Yo sí creo que es muy desafortunado. Coincido contigo en que les viene bien por el momento, pero es terrible. Es atroz, es vergonzoso. Sí, no tendría que haber sucedido. Sí. Eso creo. Claro, sí, no. Y además, como dices bien, Princess, también se lleva a poner en la conversación algo completamente innecesario, es decir, con todos los problemas que estamos atravesando en el país, con toda la situación política, con todas las reformas que se están haciendo, con todo, se lleva algo completamente innecesario. ¿Gina? No, y Tania decía, justamente desde los derechos humanos, perfiles como Nacheli o como el mío, y lo sostengo yo también, han hecho una chamba extraordinaria. Entonces, algo que ya está trabajado, que tiene muchísimos años, metodologías, investigaciones, boletines de prensa, nuevos espacios para hablar. Algo que era relativamente fácil porque teníamos muy buenos perfiles a la mano, de entrada ellas dos, Tania o Nacheli, se decide ir por el otro lado. Algo que relativamente era fácil se complicó de una manera que era innecesaria. ¿Por qué? Repito, porque conviene el silencio en esa posición. Sí. Y también por lo que dice Gina, fue que eso es lo que alimenta todas las suposiciones. Porque como si llevabas un proceso que estaba muy bien organizado y estabas dándole apertura a otros perfiles, ¿qué fue lo que sucedió de un día al otro para que digas, no, todos nos vamos con este perfil que es el peor evaluado? Pues ahí ahora, sí. Creo que ahí habría también que replantear cómo estamos escogiendo estos perfiles. Porque totalmente. Una de las grandes críticas que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que ver con las recomendaciones que hace y el seguimiento y la formalidad que le dan a esas recomendaciones. Porque pues recomendaciones
Está bien, pues que la saquen, ¿no? Órale, adelante, y el seguimiento y las penalidades que puedan llegar a existir porque no cumplan los estados con las recomendaciones de manera como muy puntual. Y aquí, pues, ¿qué podemos esperar de una institución donde con los números en contra, porque deberían de ser números en contra de cuántas recomendaciones emitiste, cuántas recomendaciones se arreglaron, se hicieron, se llevaron a cabo por parte de los estados, o por parte de la federación, cómo te fue en números, cómo atendiste a la gente, porque la gente que llega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos llega desesperada, llega con miedo, es muy valiente la gente que llega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de todas los temas en contra que podría llegar a haber respecto a la vulnerabilidad en la cual pienso, y perdón que vaya a ese tema, pues saben que es el que a mí me gusta, que es el de los presos, y pienso en lo que conlleva que un custodio o que un director de un penal se entere que tú metiste una denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, claro, y lo que le pueden hacer a tu hijo, a tu hija, a tu ser querido dentro de la cárcel, lo mismo con los periodistas, lo mismo con las mujeres que están en calle, diré, en campo, buscando a sus seres queridos, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que la atención humanizada en este sentido va completamente en contra de cómo escogen estos perfiles, ¿no? Y aquí lo sostengo. ¿Cómo es posible que una mujer como Rosario Piedra haya vuelto a ganar en contra de dos perfiles, como bien lo dice Gina, Tania y Nacheli, que son tan buenos y que ahí están los números para justamente defender el trabajo que sí han hecho, ¿no? Y cómo además llevamos este rollo y yo soy muy insistente en este punto de cómo una cosa es lo que decimos en cuanto al gobierno, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, ¿no? Estás vendiendo un proyecto que tiene que ver y que yo lo voy a sostener siempre, que en el papel me parece un proyecto maravilloso, en el papel, por supuesto que lo que están proponiendo en el papel me parece interesante, por supuesto que está bien que haya mejores condiciones en general, pero las acciones no respaldan lo que están diciendo en el papel, ¿no? Y una de las cosas que tienen que ver también con las cuestiones de si es un gobierno de izquierda o no, exacto, y ahí me quiero ir al G20, Princes, porque justo en el G20 se reúnen los líderes mundiales, los y las lideresas mundiales. Justo Latinoamérica, hay un viraje hacia esta izquierda, pero no sé si se siente cómoda Claudia allá, a quién vio, con quién la vio, con miradas así, querendonas, quién le besó su manita, la mano, le besó su manita, se sentó al lado de Trudeau, Dios lo tenga en su santísima gloria, me refiero a este país. ¿Cómo le fue, Princess, a Claudia en este evento internacional que le decías? A ver, les platico brevemente. El pasado lunes se llevó a cabo el G20, que el G20 es esta cumbre que reúne a 20 países y es el foro más importante de coordinación de políticas macroeconómicas. Ahora, es bien importante considerar que el expresidente López Obrador no asistió a ninguna cumbre de este estilo, lo cual para mí en lo personal, esta es una opinión, sí significó que se desaprovecharon muchas oportunidades porque pues no somos un país aislado del mundo y menos ahorita, por lo cual yo sí aplaudo que Claudia Sheinbaum ha ido a esta cumbre. Y López Obrador no iba a la cumbre porque su filosofía de política exterior era que la política interna era mucho más importante y que realmente no veía el caso de asistir a esos foros. Posición que pues es completamente contraria a la que tiene actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo me supongo que aquí las cuatro lo celebramos, que sí en efecto celebramos que haya ido. Totalmente, yo sí. Entonces el anfitrión fue de izquierda, fue 100%. Lula da Silva, en Río de Janeiro, en Brasil. Y a ver, luego estos temas suelen ser muy de flojera porque se hablan de muchos temas y luego de nada y muchos van también para la foto, pero recuerden que los simbolismos son muy importantes. Y estas interacciones, dado el contexto geopolítico actual, era de extrema relevancia. Claudia tenía que estar ahí. A mí en lo personal sí me conmovió mucho verla rodeada de mayormente hombres. Se nota que el recibimiento que le dieron fue uno especial, desde el presidente de Brasil, Lula, hasta también otros mandatarios. Como bien comenta Caro, América Latina de alguna u otra forma se logró reunir en torno a una foto que se hizo muy viral, en donde está Petro de Colombia, Lula de Brasil, la presidenta Claudia de México,
y Boric de Chile, que pues en conjunto han estado empleando algunas que otras políticas. Y de manera muy general les platico, la presidenta hizo un posicionamiento que llamó la atención a nivel internacional, porque hizo un cuestionamiento, se me hizo como muy propio del liderazgo de una mujer, en donde dijo, a ver, en los últimos 2 años ha incrementado de una manera exponencial el gasto en armamento, ¿y qué pasaría si destináramos 1% de ese gasto a combatir el cambio climático y a llevar a cabo ciertas acciones alrededor de ello? Algo que sí hizo fue que habló del programa de Sembrando Vida, que en otro programa les platico, pero no sé si sabían que hay muchos estudios e investigaciones internacionales que han hecho respecto a Sembrando Vida, de cómo inclusive se ha perdido mucho espacio de flora, por así decirlo, porque entonces queman la selva o talan ciertos árboles para que de pronto llegue el apoyo. Ese es otro tema, pero bueno, dijo como Sembrando Vida a nivel internacional estaría increíble. Y a grandes rasgos se habló sobre acelerar la acción contra el cambio climático, que luego pues hablan mucho y la verdad a la hora de las acciones, pues digo, qué padre que dijeran eso, pues en enero viene Trump, ¿verdad? Y el hombre cree en todo menos el cambio climático, pero qué bueno que lo dijeron. Y también en combatir el hambre y la pobreza. Qué impacto que todavía 2024 sigue. Yo me acuerdo desde que estaba chiquita que hablaban de combatamos la pobreza y ahí seguimos. Y no hay así que tú digas un avance muy sustantivo sobre esto. La presidenta tuvo encuentros bilaterales muy importantes, destaco 3, con Trudeau, que Dios lo tenga en su santa gloria, Trudeau el primer ministro de Canadá, y luego a Biden de Estados Unidos, que a ver, estos 2 eran muy importantes porque hay que empezar ahí a trabajar la relación por el TEMEC, que se viene la revisión, aunque Biden pues ya está más allá que acá, en todos los sentidos, no importa. En la vida dices tú, ¿verdad, princesa? en todos, o sea, él ya se va de la presidencia y espero que del plano todavía le falte, pero pues ya está más allá que acá, vamos a ser sinceras. Y uno bien importante fue Xi Jinping, que es el de China. Y tomando en consideración toda la coyuntura fue muy interesante. Y hablando de Xi Jinping, les platico que así, la nota del G20 fue que anunció que se eliminan todos los impuestos de importación y una fija tasa del 0% a los países menos desarrollados que tengan relaciones con China. Y por si tenían la duda, Emmanuel Macron fue el que besó la mano de la presidenta. Dichosa sea. Es muy de franceses eso de andarse besando las manos. Yo nada más de ese punto, Princess, para no irnos, si no quieren tanto, y ir con Saskia, que nos interesa mucho, y con Gina, por supuesto, pero Saskia trae un tema ahí muy particular. Me encantó el discurso, pero otra vez vuelvo a mi punto en el discurso estamos 10 de 10, pero ya en la operación un poco menos, porque sí habla de reducir el armamento y usarlo para reforestación, pero tenemos un país en donde la militarización es prácticamente un hecho. Hay un montón de cosas que se están haciendo para la militarización y que además de reforestación, pues hablemos del mal llamado Tren Maya, ¿no? Y de cómo y tuvo un impacto ambiental durísimo. Todavía hay gente que está protestando, insistiendo en que se han deforestado un montón de zonas, sobre todo en tramos muy específicos. Y es como, sí, voy y digo que hace falta, nadie dice que no haga falta, solo que siento que la concurrencia es donde estamos fallando un poquito, pero también celebro muchísimo que vuelva México a esos espacios internacionales, la presencia de México allá, el que sea una mujer otra vez, aunque sea mucho de simbolismos nada más, y aunque no impacte o no en cuestiones de política de género, pero sí tiene mucho que ver que esté una mujer y que haga presencia en estos eventos, también lo celebro. Sí, yo coincido, yo creo que sí es diplomacia muy efectiva, por un lado, y también el hecho de que esté una mujer, por supuesto que cuando hablamos de temas de género importa, y por supuesto que hace la diferencia, así que ahí también coincido con ustedes. Sí, 10 de 10. Saskia, querida hermano del amor, cuéntanos, traes un tema como siempre, hermano, bien difícil, doloroso, tú mucho tiras para allá, pero necesitamos, y esto también es importante, son temas que se necesitan hablar, porque también, si no vamos a tener pláticas incómodas, si no vamos a hablar de temas que son así tan duros y tan complejos emocionalmente, pues entonces
de qué estamos hablando. Mande, Princess. No, yo también quiero decir que hay que agradecerle mucho a Saskia que haya atraído el caso y lo quiera comentar, Sí. porque si bien se publicó el domingo, y también que sepas, Saskia, que acá desde Monterrey muchísimos te lo agradecen porque ha sido algo que ha conmovido a muchos y a muchas, y que bueno, un liderazgo clave en el país como tú que quiera tomar el tema y platicarlo, es un honor. Así que No, qué bueno, al contrario, gracias. gracias por esas palabras. Sí, un tema muy doloroso, pero más en un mes donde estamos celebrando, se está conmemorando el Día Internacional en contra de la Violencia Sexual Infantil, y aquí hay como varios ángulos que podamos agarrar este tema, ¿no? Uno es el que es un caso más, y hay que decirlo, y sí, me da mucha tristeza, Mariana, qué bueno que lo dices. Solamente La Jornada sacó una nota respecto a este hombre, Califa Cueva, que es al parecer, artista o alguna cosa similar, parecido, exacto, entrecomilladísimo, que lleva durante años abusando, violentando sexualmente a los hijos y a las hijas de sus amigos, de sus compadres prácticamente, ¿no? Un caso muy duro porque una vez más muestra y aquí fue un juez de la federación, al parecer, federal, quien soltó libre, aún habiendo una valentía brutal de un par de niños chiquitos, quien cuentan con lujo de detalle lo que este hombre les hizo, que de por sí, para quienes lo saben y estamos metidos en este mundo, el que un niño o una niña tengan que estar frente a un juez contando y recordando y revictimizándose respecto a lo que una persona pederasta les hizo es brutal, como para que encima se tome con tal ligereza que se le dé la libertad a esta persona bajo un supuesto arresto domiciliario, pero no más eso, no se le puso ni siquiera un brazalete. Entonces son de esos casos donde una vez más nos hacen cuestionar si hubo dinero en medio de todo esto, de por qué una persona puede violentar de la manera en que este hombre, Califa Cueva, lo hizo a tantos niños durante tanto tiempo de una manera tan brutal, y que pueda salir en libertad y seguir adelante con su vida. Luego, por otro lado, ¿por qué no es noticia? ¿Por qué solamente La Jornada hizo una nota, que aparte una nota muy específica, me gustaría decir bien hecha, pero me entra como esta cuestión también donde hay como esta parte ética, donde pues dan nombres y apellidos de las familias, dan nombres y apellidos Sí. de las víctimas, dan nombres y apellidos, donde digo, bueno, qué necesario es, porque si bien no dan nombre y apellido de los menores, sí de sus papás. Y es como, pues, ¿no? 1 más 1 es 2, y ahí todo el mundo puede saber, y ya es el estigma de, encima que te atreviste a hablar, pues ya va a quedar tu nombre registrado como algo que quizá tú como menor no querías que se hiciera. Pero no nomás eso, pero en México el 74% de los casos de violencia sexual infantil son por parte de un miembro de la familia o de alguien, como en el caso de Califa Cueva, cercano a la familia. Es el delito, por lo mismo, y la complejidad de lo mismo, es el delito que menos se denuncia. De hecho, no tiene ni un 1% de denuncia en México. El 99% de los casos de violencia sexual infantil en este país no se denuncian, y tiene que ver con esto, que es cómo voy a denunciar a mi compadre. ¿Cómo voy a denunciar a este sujeto? Ahorita lo decía Mariana, San Pedro Garza García es en Nuevo León, no nada más es uno de los municipios más con más riqueza de Latinoamérica, sino que también es una comunidad, y digo esto, Mariana, con todo el respeto, tú sabes que yo amo Nuevo León y tengo gente muy querida allá, incluyéndolas a ustedes, pero es una sociedad muy cerrada, es una sociedad que les importa muchísimo el qué dirán, es una sociedad donde la valentía que conlleva lo que estos niños hicieron para abrir y hablar de lo que vivieron es de muchísimo valor, como para que unos jueces o una jueza o un juez determinen, ¿sabes qué? Esta persona sale libre porque vale más el dinero o porque vale más la impunidad en este país. Es un caso que me enerva, porque es un caso que simboliza, uno, la no denuncia en este país, o sea, explica muy bien el por qué la gente no denuncia en este país. ¿Por qué? Porque voy a poner a mi hija. Yo lo primero que pensé fue, si fuese mi hija,
¿no? Y tengo que llevarla 1, 2, 3, hasta 4 veces al Ministerio Público a contar lo mismo, con detalles y así, como para que encima el agresor termine libre y termine siguiendo y todavía viviendo dentro de la comunidad en las cuales ellos se desenvuelven. Sí entiendes luego por qué hay tanta impunidad en este delito. Y luego, y esto también lo digo como sobreviviente misma, el impacto que tiene en la vida de las personas quienes hemos sobrevivido a violencia sexual infantil es brutal también el decir que brutalidad con la ligereza con la que se toma ante las autoridades el que no hayan consecuencias. De por sí ya vamos tarde en materia de prevención y cuando ya agarraste al pederasta es porque ya hizo el daño que hizo y en el caso de Califa Cuevas durante muchísimos años, como para que encima nos demos el lujo de decir no, ni es tan grave, ¿no? O sea, no pasa nada. No es tan grave que ni siquiera es nota. Lo sacó ahí una periodista en La Jornada, pero fuera de eso, ni siquiera es nota. Eso me llena de rabia, me llena de impotencia y por eso me pareció, hermanos míos, hermanas mías, importantísimo el que lo trajéramos aquí a este espacio y que sepan esos 2 menores, que aparte son la voz de muchos otros menores, porque en los testimonios de estos niños sale que habían otros niños que presentes y que también fueron víctimas que decidieron no denunciar. Entonces, estos niños representan la voz de muchos otros niños que fueron víctimas. Y bueno, ahora con este señor que es libre, que ya demostró que agrede a muchos niños, pues muy probablemente conociendo el perfil del pederasta bastante bien, les puedo decir que seguramente va a seguir agrediendo. Y más cuando ya se le dio ese pase libre de, mira, hermano, aquí tú puedes hacer lo que quieras y no pasará absolutamente nada, ¿no? Sí, está gravísimo y yo me concentro muchísimo también en esta parte de las coberturas, ¿no? De cómo no nos escandaliza algo lo suficiente como para que los medios de comunicación o en las redes sociales sea el tema. Tendría que ser un escándalo siempre, cada vez, pero no lo es porque hemos normalizado y hemos banalizado este tipo de violencia y la responsabilidad de los medios, que también a mí me parece gravísimo que a estas alturas de la vida sigan los medios de comunicación siendo tan imprudentes y tan irresponsables en cosas que tendrían que ser ya de un manual que existe, el manual de ética periodística, de cómo acercarse a este tipo de casos, o sea, de cómo poner en perspectiva, no solo con perspectiva de género, que también es un tema, sino también con la perspectiva de cuidado a derechos humanos de las personas involucradas, y eso nos lleva en este círculo eterno a por eso es importante quién está al frente de derechos humanos, porque sigue habiendo esta violencia y porque siguen incluyendo pareciendo hermano como del que no es propio grave. agresor, Incluyendo claro, todos. No, y dignificación de las infancias su también. nombre completo. Claro. Sí. Yo creo que aquí también, tú hablabas de la prevención, ¿sabes? Que yo quisiera decirte que también este tipo de casos me enojan, me frustran mucho y creo que tendríamos que hablar de dignificación de las infancias, lo que tú decías, porque estamos poniendo nombres y apellidos y si es posible hasta imágenes. O sea, llevamos el caso al siguiente nivel y esta no dignificación de las infancias tiene repercusiones importantísimas y muy graves. La segunda, yo te diría que sí, la irresponsabilidad de los medios de comunicación, pero también la deuda viene desde la sociedad. ¿Cómo es posible que en un lugar tan pequeño como San Pedro, donde toda la gente se conozca, no hayan hecho trending topic en 25 minutos? Con el poder que tiene la gente que vive ahí y que se enteró y que no haga nada, perdón, es que estaba pasándole a la persona de junto y no haces nada. Sí, los medios de comunicación, pero también la sociedad tenemos una deuda bien cabrona con las infancias. Pero Gina, totalmente. No nada más, o sea, perdón que diga esto, pero no nada más no hicieron un escándalo, pero hay que analizar por qué no hicieron un escándalo. O sea, esta regla, y nosotros en Reinserta recibimos estos casos todo el tiempo de los niños, o sea, Reinserta es una organización que trae a los niños, o sea, que tenemos niños sobrevivientes, y no forzamos la denuncia. Dejamos que a través de la terapia del niño o la niña vaya como llevando su proceso y cuando él o ella quieran denunciar y estén listos para la denuncia, denuncien. Somos de las pocas organizaciones que lo hacemos así, entonces nos llegan muchos casos y las razones por las cuales las mamás y los papás no quieren denunciar es porque ¿cómo crees que voy a meter a mi cuñado a la cárcel? ¿Cómo crees que voy a meter a mi papá a la cárcel? ¿Cómo crees que voy a meter a mi hijo a la cárcel? Entonces, también el silencio de la propia comunidad de San Pedro Garza García en este momento de no escandalizarse de esto es ¿qué trapitos no hay dentro de las propias casas que dicen, mira, yo mejor ni le muevo, ¿no? Totalmente. Nada más aquí para dar un poco de contexto, así me gustaría que sepan que cuando todo este caso salió a la luz, que fue un caso que estremeció a la comunidad, por así decirlo, en automático Jacobo entró a proceso, se denunció y entonces lo último que supimos muchos era
que él estaba ya en prisión, porque en efecto le dictaron. El mismo abogado en el artículo comenta y dice, lo metimos a la cárcel el 1 de septiembre de 2023. Estuvo un mes en el penal de Apodaca, pero el juez Walter Daniel Cárdenas Reina lo liberó por palancas políticas y dinero. Le dio arresto domiciliario defendiendo los derechos del acusado. Si no es hasta el domingo que sale esta columna, muchos no nos habríamos enterado, y me incluyo, de que liberaron a este hombre. Y digo, al final del día sabemos perfectamente lo que es esto de arraigo domiciliario, ¿verdad? Y lo que también y está lleno de Walters. O sea, el país está lleno de Walters también, ¿sabes? Siempre. Nada más ahí sí quiero aclarar, los medios ya aclararon, ya se aclaró que no fue este juez. No fue este juez quien lo liberó. No, ya salió un comunicado que dice, en relación al caso de Jacobo Califa Cuevas, aclaramos que las decisiones sobre las medidas impuestas al imputado fueron tomadas por un juez de distrito perteneciente al Tribunal de Justicia Federal, ajeno a nuestra institución, por lo que la decisión recae estrictamente en su persona, señala este comunicado, porque justo qué bueno que lo directamente. Sí, y salió después porque se le fueron encima a Adrián de la Garza y se le fueron encima a este juez y demás, pero pues aún así, ahora esa es otra pregunta, ¿qué hacía un juez en lo federal metido en este caso, ¿no? Con más razones como pues, quien reciba el dinero o cómo está el asunto. Claro, que ahí vuelves a este punto de lo que hemos hablado como en la reforma judicial. Es como, por supuesto que se necesita una reforma judicial. El asunto es que la gente que tiene dinero va a seguir teniendo acceso a este tipo de justicia para ellos, ¿no? Estoy haciendo comillas porque, claro, es lo que a ellos les conviene. La gente con mayor poder adquisitivo puede comprar la justicia en este país, y el hecho de que se elijan a los jueces o a los magistrados no va a cambiar eso, porque la gente con poder adquisitivo es la que va a seguir poniendo a estas personas en estos puestos de poder donde pueden tomar ese tipo de decisiones. Y eso que decían de cómo afecta a la comunidad en general, pero a los niños en particular, me lleva, y lo quiero ligar rápidamente con Gina, porque estamos hablando también de temas de salud mental y de lo poco que tenemos, que dimensionamos el impacto en la salud mental, obviamente no solo de las víctimas, sino del contexto social a su alrededor, de cómo influye esto que pasa en las otras personas que han sido víctimas de violencia, en los otros niños, por supuesto, en las infancias, cómo les influye, pero también la sociedad. ¿Qué onda con nuestra salud mental y con qué tanto nos importa, cómo nos impacta eso? Sí. Difícil tratar el tema anterior, la verdad es que yo podría seguir conversando, pero es una realidad que también hay que hablar de salud mental porque tenemos muchos impactos que van en la misma línea. Hay un despropósito de todos estos charlatanes y personas que se acercan dizque genuinamente para ayudarnos en el tema de salud mental. Hace unos días se hizo viral un caso que, bueno, a mí me da un poco hasta de risa. Esta mujer, Marilyn Coté, que hace poco se hizo viral. Marilyn Coate, Marilyn Coate, que ella se hacía pasar por psicóloga, y no solamente eso, sino psiquiatra también, psiquiatra, y recetaba deliberadamente medicamentos para los que no estaba autorizada. Y además... y enfermedades también. Vas, por favor, complementa. No, nada más daba medicinas y aparte creo que diagnosticó, ¿no? Mal a muchas personas. Sí, diagnosticó con esquizofrenia. Y esto creo que es terrible y es gravísimo por donde lo veamos, pero es el ejemplo claro de lo que está sucediendo, porque es el caso de esta mujer, pero es el caso de la persona que hace terapias con hongos alucinógenos y que también tiene demandas porque se han quedado, abro comillas, en el viaje. Es decir, la vulnerabilidad humana nos lleva a buscar cualquier salida. Y cuando digo cualquier salida es encontrarte con este tipo de personas. Y esto es bien peligroso. Y yo estuve pensando mucho en la salud mental en estos días porque es un tema muy recurrente, pero es un tema del que realmente sabemos sumamente poco, casi nada. Y que tampoco nos damos la oportunidad de tomárnoslo en serio. A veces nos vamos, repito, con charlatanes o por uno que otro posteo muy superficial que vimos en las redes sociales. Y yo les quiero contar de este libro que me encontré que se llama Memorias de Abajo, de Leonora Carrington, que como saben, Leonora Carrington es una de las
surrealistas más importantes del movimiento. De hecho, este libro, con un prólogo de Elena Poniatowska, abre diciendo lo siguiente, que es bellísimo. Y dice: donde está Leonora Carrington, está el surrealismo. Y Leonora Carrington, además de que fue mamá, fue una excelente pintora, fue una mujer inabarcable en muchos sentidos. Dentro del movimiento surrealista, pues se jugaba mucho con este elemento de la locura, o siempre se buscaba también acaparar esta área. Sin embargo, y cito, mientras otros surrealistas jugaban a hacerse los locos, Carrington tuvo una relación íntima con la locura. Y en este libro, que es muy delgadito, ella narra los días en los que ella estuvo internada en un psiquiátrico, donde además, desafortunadamente, en este confinamiento, fue asediada no solamente por sus propios delirios, sino que además cayó en prácticas muy poco ortodoxas que, pues muy naturales en la época, por el sádico doctor Morales. Y en este libro muy pequeñito, ella habla, sin tener las palabras que hoy tenemos, sin tener el lenguaje que hoy tenemos, habla acerca de la salud mental. Y ahí ella nos dice que para ella era muy importante sentir que estaba completamente sana en cuerpo y mente. No tiene la palabra salud mental, no ocupa la palabra delirio, no sabe exactamente qué le está pasando, pero está atravesado por una depresión, está atravesada por una guerra, está atravesada por muchas situaciones personales. Y a lo que voy es que Remedios Varo ya en su momento, en esta época, fue tratada de manera equivocada. Y con esto yo solo quiero cerrar diciendo que es importante que busquemos ayuda profesional, que este caso viral de una mujer a la distancia nos parece increíble, se presta a memes, se presta a chistes, pero que en realidad es bien delicado. Y que les invito a que lean este libro, porque un trastorno psicológico que fue afianzado a un encuentro artístico también nos da las herramientas para descubrir por dónde, como personas del día a día, personas de a pie, podemos comprometernos con nuestra propia salud mental desde un lugar positivo. Y Gina, me gustaría agregar, si se puede, o vamos usted puede hacer lo que usted quiera, mi reina hermosa. Hermano. Tú sabes, chiquita, tú sabes el poder que tienes con mi vida. Ay, te quiero tanto. A ver, aquí hay un tema que es bien interesante que tocas, Gina, y que creo que es importante recalcar, que es, por alguna razón, la salud mental como que no es parte del esquema de salud. Vamos tarde en temas de salud mental, lo cual me parece muy interesante porque es como, güey, el cerebro es igual de órgano que el corazón, los pulmones, el riñón, el estómago, ¿no? O sea, es como, ¿por qué si vas al cardiólogo sexual y vas con el especialista? La salud sexual y reproductiva en las infancias tampoco, ¿no? Pero no, estoy de acuerdo. Pero en general, la salud mental es una cosa con la cual vamos sumamente tarde. Hoy todavía encuentras a gente que te dice, yo no creo en la psicología, yo no creo en la... Y entonces eso ha hecho también que no esté regulado. Hoy tú no vas a un cardiólogo, ¿no? Hoy si tú, por ejemplo, vas a un doctor que te medica, porque tienes cosas del corazón y luego resulta que no, lo denuncias y lo puedes meter a la cárcel. Está regulado, ¿no? Como la abogacía, como ser un médico profesional, el que no puedes tú impartir. Por alguna razón, la salud mental no está regulada. Eso ha hecho que haya muchas personas. A mí me da muchísima risa. Yo vengo de una familia de psicólogos y me da muchísima risa cuando la gente es como, yo doy terapias, tomé un curso de coaching de 3 semanas, soy arquitecta de profesión, no la terminé la carrera de arquitectura, pero tomé un curso y doy coaching. Y es como, brother, es que no puedes, pero como no está regulado, ese es el gran problema. Cualquier persona puede tomar y hace unos destrozos brutales, porque no me imagino hoy por hoy. Digo, la salud es importante, pero la salud mental es igual de importante porque hoy por hoy los niveles de suicidio, de ansiedades, de depresiones, de todo que tenemos y que tienen las personas en el mundo son brutales y puedes llevar a terminar con una vida cuando haces las cosas mal y poco profesional. Pero aquí a mí lo que más me impacta es, y habría que seguir el caso de esta mujer muy de cerca, porque yo lo que creo es que la van a agarrar desde la psiquiatría y desde la parte médica de que ella estaba recetando médicos. De Lulu, y que ella también tenía una condición. En que ella también, y también seguramente inimputable, lo que sea, pero jurídicamente no hay una ley que diga,
no estudiaste psicología, no tienes tu cédula profesional, no tienes una especialidad en lo familia, en la pareja, en trastornos mentales específicos de esto y demás, te puedes ir a la cárcel, la van a tener que agarrar del lado médico, que es el psiquiatra, que es la parte o sea, de que hay que hacerla. ¿Por qué no hacemos esa iniciativa de ley? Es que se urge que se haga, que se regule, porque no puede ser que cualquier charlatán que tome un curso hay que hacerlo. pueda tener pacientes en situaciones de absoluta vulnerabilidad. No, pero espérate, hermana, ¿qué me dices de todos los chamanes, los pseudochamanes, que hacen retiros sin ni siquiera tener conocimiento de primeros auxilios? Que si ayahuasca, hongos alucinógenos, macrodosis de no sé qué. Que es lo mismo, Oye, me interesa el tema de la macrodosis. Claro, pero es que es lo mismo, tomé un curso de alucinógenos y entonces ahora ya cobro 25,000 varos por un curso en el bosque y la gente, ¿no? Y llevo a 60 personas que se meten hongos alucinógenos o lo que sea, o ayahuasca, y no estoy preparado para este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es muy, 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 muy delicado esto que está pasando, e insisto, tiene que darse el mismo peso como a alguien que se hace pasar por un cardiólogo, que no es cardiólogo, que no estudió medicina y que se le muere un paciente porque le dio un infarto porque se hizo pasar por algo que no, o sea, es igual de grave. Claro, igual incluso si lo quieren llevar a otra esfera, es como si alguien que no estudió arquitectura pero tomó un taller y te dice, no hombre, yo te construyo tu casa, yo no estudié arquitectura, pero tuve un cursito aquí rápido de cómo tengo que poner los tablones. Pero claro, eso está regulado, lo vimos en el caso de los Repsamen, por lo menos es, bueno, quién es en el DO de esta obra que tiene la responsabilidad jurídica de haber palomeado que esta obra se hizo con tales estructuras para que no haya un accidente, y si no, te puedes ir a la cárcel, insisto. Acá no, claro, acá lo único que puede haber es como el rollo de usurpación de funciones, pero no está específicamente enfocado a salud mental. Lo que sí está específicamente enfocado a salud mental es que terminemos de una buena vez con este episodio, porque se nos va a salir la princesa de un ataque de ansiedad, que se tiene que disculpa. Pero mis reinas hermosas, me encantó de verdad platicar con ustedes, son demasiados temas, a todos tendríamos que darle el peso que requieren. Por favor, infórmense, seamos corresponsables en todos los temas. La corresponsabilidad es importante, es decir, en saber qué está haciendo la presidenta, en saber qué está pasando con la salud mental, en saber qué está en la Comisión de Derechos Humanos, en saber qué son los casos que están impactando socialmente. Hagámonos también corresponsables nosotros como consumidoras y consumidores de esto. Y mi princesa hermosa, tú tienes la palabra. Últimos 4 puntos, acuérdense, suscribirse, darle like, comentar y compartir. Ella la más organizada. Para las 4. Ay, no, y luego así van a decir, hace campaña. Oye, sí, no. 4 puntos. 4 puntos, 4 para las 4 princesas, todo. Si camina como pato y hace como pato, es lo único que tengo que decir. Mis reinas, nos vemos en la próxima edición. Luego van a empezar aquí con los comentarios, Caro, y luego porque tiran hate. Comenten, el algoritmo no distingue hate, comenten todo. Nos va mejor. Reinas. Adiós.